y Pero, rotaciones, y la otra semana otras 2. pero nos mandan otro horario con ese mismo. No, con este mismo, sí. 2, 2, 2, 2. Sí, porque entonces la próxima sería ebanistería, ¿no? Sí. Y modas, profe, y electricidad que están de primeras. Terminamos con eso, ¿no? Sí, sí, no. El horario es solo para esta parte. Solo para la, digamos, la muestra o la presentación de las modalidades. Sí, tengo que Profe, disculpe una preguntarle. pregunta. Señor, Nosotros vamos a volver a ver lo que habíamos visto a comienzo de clase, a no, comienzo de año, digamos los que ya habíamos visto electrónica, como en mi no, caso, o vamos a seguir con la van avanzando. no. Esto no son clases, ¿sí? Estos son la lección, o sea, como la Presentaciones, ¿sí? explicación. Van La a, explicación para elegir. correcto, no vamos No, pues a entonces yo tener, para qué asisto, yo quiero electrónica. Porque tiene que. porque tiene que Vidal, ver todo. Porque es que usted cree que No electrónica es como asiste, lo que usted no está viendo hacer solo pregunta. circuitos. Estamos llevando control de asistencia y si no asiste, sí. una causal. Buenos días. Hola, Dayana. Dice, Buenos días. Habla la Hola, profesora, buenos días. Uy, Buenos días, profe, ya, profe. profe Buenos días, Guillermo. profe. la Buenos profesora días, hasta profe marzo de Alben. 2030. Sí, todavía me falta llegar a la tierra. Los saludo especialmente, un saludo para mis compañeros de trabajo, el profe Alben, el profe Guillermo. Me alegra mucho que este espacio se esté desarrollando y que todos los estudiantes del grado 9.2 tengan la posibilidad de conocer el campo de acción del programa, electrónica, las materias que allí cursan, en los ejes temáticos y demás. Es interesante tener esta posibilidad. Le pido a los estudiantes que por favor participen activamente a través de sus preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, las puedan hacer y por favor que sean muy respetuosos en este ejercicio académico que se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Profe, una ¿Listo, pregunta. Sí, Vidal? profe. Sí, Sí, señora, profe. Profe, bueno, yo y vamos también a estar 2 horas acá. A las estaré 11:40 tenemos atenta clase también a de... la asistencia de ustedes. Voy a llevar control de asistencia, por favor. Sí, profe, una pregunta es que le estaba preguntando acá al profesor, que cómo Sí. van a hacer lo de las exploraciones, porque él sí acá nos muestra que, digamos, ahorita a las 10:50 tenemos electrónica, a las 11:40 diseño mecánico. Sí, Entonces, ¿cuándo vamos a tener ebanistería, mecánica y todo van a eso? rotar, es van a decir, rotar. van a rotar por todas las especialidades durante los horarios que yo les envié ayer a través de su compañera Sí, Juana profe, acá los y tengo. de su compañera Parrado. Van a estar rotando por todas las especialidades. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Es que ustedes puedan definitivamente tener una visión amplia y completa de cada una de las especialidades. Sus profesores van a orientar este proceso durante esta semana. ¿Ellos qué van a hacer durante esta semana y la próxima? Ellos les van a comentar a ustedes de qué se trata la especialidad, cuáles son, les decía, los contenidos que van a realizar, que van a revisar durante el año, los ejes temáticos, hacia dónde está dirigida la especialidad, en qué se enfocan, qué pueden hacer con los aprendizajes obtenidos allí, a nivel conceptual, esto cómo les aporta, qué relación tiene con las otras áreas. Recordemos que ustedes están en una institución técnica industrial y que una de nuestras mayores fortalezas en el colegio es la parte técnica. Entonces, por favor, le vamos a dar toda la importancia y todo el reconocimiento que merece esta área. Algunos de ustedes ya tienen claro cuál es la especialidad que van a elegir. Algunos de ustedes, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus habilidades, pues ya tienen claridad acerca de cuál es la especialidad que va a elegir. Otros están dudando, otros quisieran obtener mayor información, entonces para eso es este espacio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escuchar a los profesores con mucha actitud y disposición para lo que ellos quieren compartir con nosotros y al final entonces hacemos la ronda de preguntas y si surgen inquietudes o dudas al respecto. ¿De acuerdo? No sé, profe Guillermo o profe Alben, si están de acuerdo o cuál sería la dinámica. Efectivamente, Dayana, nosotros también ya, pues como usted lo dice, tenemos planteado. Uno, se les dejó un video, inclusive ya en la página que ustedes pueden ver. Hay Qué unos bien. que más adelante les vamos a nombrar. Y efectivamente, los que ya han rotado en el taller, bueno, con el profe Alben veo que muchos se saludan porque él les daba rotación en octavo. Yo tuve noveno este año, empezamos las semanas que tuvimos clase. Por acá le doy ingreso.
a Paula Herrera. Y la idea es que vamos a mostrarle ese plan de estudios que se ofrece en la especialidad electrónica, algunos eventos que nosotros, tanto internos como externos, se participa y como experiencias con el desarrollo de los cursos. Entonces voy a hablarles inicialmente de la parte de décimo. Ahí podemos pasar al profe Alben, que él les va a comentar lo que hacemos en 11. Y luego mostramos la parte de los eventos que se ha participado a lo largo de la especialidad. Digamos, yo estoy ahí desde 2005, llevamos 15 años, yo llegué al colegio con la especialidad. El profe Alben, ¿cuántos años lleva, profe? ¿2 o 3? Voy para 3, este es el tercero. Exacto. Bien. Ahí hubo más profesores también, estuvo Mara, estuvo David, Cristian. Hemos tenido bastante personal ahí en la parte electrónica y el profe Valencia también nos apoya. Bueno, aquí yo ya puse a grabar esto, ¿no? Pues ahorita que estamos grabando la presentación, pues tanto para la asistencia, ya tomé algunos acá, veo 27, somos 3 docentes, es decir, hay 24 estudiantes. Lo que les decía ahorita, yo quiero electrónica, pero una de las condiciones que quedó es que no asista acá, digamos, por algo justificado, porque puede tener de pronto alguna justificación, ya eso sería revisarlo, pues no le da como la opción de escogerlo. Ese es el primer filtro, aquí les queda un 5, digamos, en la especialidad, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces por tiempo vamos a darle inicio ya. Voy a compartir pantalla. Profe Ayena, yo tengo una pregunta. Dígala ahí porque voy a cerrar micrófono. La idea es que hagamos... Profe, el término de lo de la elección de especialidad. Al fin, ¿Cómo se va a hacer la elección? ¿Se le va a enviar un correo a usted con la elección o cómo? Sí, ahí está al final. El colegio tiene, lo explicamos, sí, me parece. Profe, una pregunta. Al final te respondo las dudas e inquietudes que surjan. Primero escuchemos a los compañeros profesores. Dice la profe Ayana, eso es algo administrativo. O sea, ya después le dan un formulario con el padre de familia, usted pone 3 opciones en el orden que usted las quiere y desde ahí, por cupos, por todo lo que hay. Digamos, esto es lo que les digo, ya les doy una nota. Y si salen los primeros, digamos, electrónica tiene cupo para 2 décimos, entonces se van a llenar los 2 décimos y de ahí ya se... Profe, yo tengo una duda. ¿Se van a tener en cuenta las notas que se tuvieron a comienzo de año en la técnica? Dentro del proceso que tiene establecido el colegio, lo tienen en cuenta. Tienen en cuenta las notas de la exploración. Yo a comienzo de año tuve electrónica con el profesor que ahorita estaba explicando, con el licenciado. Y pues a mí me fue muy bien. Entonces yo quiero escoger esa técnica. Bueno, entonces tenía la duda de que si se podía, que si esas notas daban un privilegio, ya que mis notas son excelentes, son altas. Bueno, muy bien, te felicito. Vamos a escuchar a los compañeros docentes y listo, ya al les final voy a cerrar micrófono, continuamos. Quiero que levanten la mano gracias. Para que no bueno, profe. Acá les voy a cerrar. Bueno, está muy bien. Listo, entonces vamos a ver la presentación como tal. Esta es una presentación, lo mismo, los que ya han estado en el taller, pues yo les he dado a conocer estas diapositivas. Es todo el plan de estudios que tenemos nosotros dentro del área electrónica. Entonces aquí está nuestra área electrónica, ustedes ya saben que hay rotaciones, séptimo, octavo, noveno, y en décimo ya es la especialidad como tal. Entonces en décimo se tienen 4 áreas. Estas 4 áreas son electrónica análoga, circuitos electrónicos, instrumentación y workbench. Cada una, pues tenemos los 4 periodos. Bueno, atípico este año que tuvimos 3 periodos, pero aquí digamos que los contenidos van por los 4 periodos, que es lo acostumbrado en el colegio. Entonces, en el primer periodo que se hace en electrónica análoga, van a identificar los componentes pasivos de la electrónica, su simbología, funcionalidad, magnitud, escala de valores. ¿Para qué? Para diferenciar cada uno de ellos. Entonces, entre esos elementos pasivos, ¿qué son? Las resistencias, los condensadores, las bobinas. Todos estos elementos, ya es como la parte teórica, el saber, de que usted conozca, que logre identificar un componente, que sepa, digamos, estas franjas que vemos acá, tiene un código de colores y le da un valor. O sea, yo viendo esta resistencia, puedo determinar el valor que tiene la resistencia. Esa es la idea. Lo mismo el condensador, lo mismo las bobinas, todo lo que están viendo y además cómo funciona. El siguiente periodo de electrónica análoga tiene que ver con los diodos, la parte de realizar montajes con diodos, rectificación, se conoce onda completa, media onda,
puente rectificador, y básicamente es crear una fuente de voltaje. Entonces aquí se ve toda la teoría de los diodos también. Ya dejan de ser, no se considera elemento pasivo, se considera más bien un elemento activo dentro de la electrónica, y es como la base de los siguientes componentes. Entonces aquí en cada periodo se van haciendo proyectos que más adelante vemos cómo se apoyan desde las otras áreas. En el tercer periodo se ven los transistores, y específicamente transistores bipolares, porque hay otros transistores, pero eso los vemos en grado 11. Entonces los bipolares se catalogan como NPN, PNP. Este símbolo que vemos aquí redondito con una flechita, eso es un transistor. Entonces que si la flecha sale, yo digo que es NPN o digo no, sino ya los que fabricaron y crearon la simbología lo establecieron así. En la flecha que sale es NPN y en la flechita que está entrando es PNP. Todo eso, la idea es que ustedes lo identifiquen, pero que además sepan las aplicaciones que tienen, al igual que los relés que se utilizan para interfaz de potencia. ¿Listo? Ese es el tercer periodo. El cuarto periodo tenemos los amplificadores operacionales. Pues lo mismo, realiza circuitos con amplificadores operacionales, las diferentes configuraciones, que es un amplificador inversor, no inversor, un seguidor, un comparador. Pues todas esas prácticas las hacen, conocen, ya digamos que esa es la primera aproximación a circuitos integrados, este encapsulado que ven acá, o también en esta presentación con 5 pines, lo utilizamos en un amplificador de audio, que es un proyecto que muchas veces lo hacemos en la rotación de noveno. Pues este año no alcanzamos porque llevamos unas pocas clases, pero normalmente ese es uno de los proyectos. Pues miren que este es todo el fundamento teórico, o sea, este es como el sostén teórico para que ustedes manejen toda la información de lo que es electrónica. En la segundo área, todas son áreas independientes, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Viene la teoría de circuitos. Aquí digamos que es como la base, como la matemática que se le aplica a estos circuitos. Entonces ya dice soluciona circuitos en serie, paralelo y mixto con resistencias aplicando conceptos de leyes. Entonces tenemos una ley de Ohm, una ley de Watt y con eso hacemos estos circuitos. Entonces los conectamos así, están en paralelo, este está en serie y este acá está mixto. Entonces cada uno tiene unas reglas para resolverlo. Son cálculos matemáticos muy básicos, suma, resta, multiplicaciones, suma de fraccionarios. Digamos que hasta ahí ese es nuestro primer periodo de circuitos. En la segunda parte de circuitos ya nos vamos a un tipo de circuitos que se conocen como RC. Digamos RC es la combinación de resistencia, condensador, o RL que es resistencia y bobina. La L viene como de inductancia. Y RCL es que puede combinar resistencias, condensadores y bobinas. Por una parte del manejo de las corrientes y el desfasaje en ellas, aquí se utilizan vectores, que también son temas que ustedes están viendo en matemáticas. Muchas veces los veo uno antes acá que los vean por allá en el área de matemáticas. Pues eso también les sirve. ¿Por qué? Porque aquí hay un desfase en el voltaje con relación si es un condensador o si es una bobina, y ya no lo puedo calcular de forma lineal, como lo hacíamos con los elementos resistivos, sino que tengo que acudir a estos vectores, pero básicamente es en Pitágoras lo que aplicamos, hallar la hipotenusa, teniendo los catetos, y eso es lo que hacemos nosotros por estos elementos. En el tercer periodo viene los circuitos aplicando unas leyes de un personaje que es Kirchhoff. Kirchhoff determinó dos leyes específicamente para la parte electrónica, pero tuvo más aportes en física y en diferentes áreas, y son las leyes de los nodos y de las mallas. Pues la idea es aplicar esto, y además se habla de una regla de Kramer, que también es otro proceso que utilizamos. Pues ya es cuando los circuitos se hacen un poco más complejos. Lo básico que habíamos hecho en primer periodo, pues ya no nos da para hacerlo de esa forma tan simple, sino recurrimos a unos métodos, a unas leyes que alguien ya encontró que nos facilita el trabajo. Entonces aquí vemos, digamos, que tiene esta intersección acá, se puede denominar un nodo, donde convergen más de tres o más, eso se considera un nodo para eso. Y la teoría dice que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, y bueno, se hacen unas fórmulas y todo el proceso para llegar a la solución. Y estos determinantes, pues también ya los han visto, creo que en octavo, inclusive en noveno, ustedes ya han de estar viendo determinantes, es de 2 por 2, de 3 por 3, tiene su fórmula para hacerlo, o se puede utilizar cualquier método de resolución de ecuaciones, sustitución, igualación, eliminación, todo eso lo podemos utilizar. Y finalmente, terminamos con dos leyes también, o dos teoremas, el de Thevenin y el de Norton, y el de máxima transferencia de potencia. Estos ya son más cortos, más puntuales, son fórmulas, digamos, directas que se pueden aplicar.
Pues este, como les digo, ya viene todo el soporte y todas van enlazadas, porque a la medida que vamos viendo resistencias allá, vamos haciendo el circuito en serie, cuando vemos condensadores también, cuando vemos bobinas también. Y necesitamos unos instrumentos, que aquí está en el área de instrumentación. Y empezamos con, para reconocer la simbología de los componentes pasivos, utiliza correctamente el multímetro, que es este que vemos aquí a la derecha, el protoboard, que está por aquí con una fuente ya utilizándolo, el cautín también lo utilizamos en ese periodo, aprender a soldar, todo lo que estamos manejando, digamos, ahí en el proceso. Entonces, con esos instrumentos vamos combinando con lo que se hacen en circuitos, con lo que se ve en análoga, para decir, bueno, esta resistencia café, rojo, negro, tiene tal valor, ¿cuánto me daría a mí? Entonces, a mí por teoría me da 1000, voy a coger el multímetro y la voy a medir, ¿ya? Eso es comprobar lo que se hace teóricamente, hacerlo de manera práctica. En el segundo periodo, utilizamos otro elemento, recuerden, por ahí en análoga yo les decía que segundo periodo estábamos viendo diodos y rectificación. Entonces, esas señales las podemos ver en este señor, que es un osciloscopio. Ese osciloscopio nos permite ver las señales eléctricas, es decir, la corriente alterna que nos dicen que es una onda seno. Si la conectamos a este osciloscopio, la podemos ver cómo funciona. Dice que es una velocidad, una frecuencia de 60 Hz. Ahí la podemos ver nosotros. Y el objetivo, digamos, en ese periodo es construir esta fuente de voltaje. Pues esta, digamos, es un modelo que tenía voltímetro análogo con la agujita. Ahora tenemos ya fuentes con voltímetro digital. En el tercer periodo, entonces, construye circuitos, ya es poner en práctica a construir circuitos con qué, con transistores, con relés, con todo lo que hemos hecho. A lo largo de la especialidad se van haciendo proyectos. Y esos proyectos vamos a ver que al final ustedes los van a, tanto para la casa como en la muestra técnica que tenemos nosotros en el colegio. Listo, por aquí, la última parte de instrumentación, cerramos con el generador de funciones. Es un auxiliar que yo necesito, si requiero alguna señal, la puedo utilizar para inyectarla a un circuito y ver cómo se comporta. ¿Ya? Entonces, él genera señales, a diferencia del osciloscopio que las lee, este lo que hace es generarlas. Yo le digo, genéreme una señal cuadrada con tanta frecuencia, con X valores, y así lo puedo utilizar. Listo. Por último, viene otro auxiliar que es el Workbench. Aquí quiero recalcar que, digamos, mientras las otras especialidades ven AutoCAD, nosotros en electrónica logramos que las 2 horas de AutoCAD se dedicaran a esto, que es un AutoCAD, digámoslo, para electrónica. Es un software especializado para electrónica, porque usted puede hacer esto en AutoCAD, pero ¿qué pasa? Allá usted no puede medir la corriente, no puede medir el voltaje, entonces se quedaría en el plano y quedaría, digamos, con las mismas falencias que tiene cuando lo hace de manera teórica. Entonces, en el simulador, aquí hay una interfaz de Workbench, pero realmente estamos usando LeadWire, estamos usando PCB Wizard en este momento. En 11 se utilizan otros software diferentes, pero la idea es que aquí se puede simular todo lo que hemos dicho. O sea, antes de que usted vayan a armar al protoboard cualquier cosa, siempre la van a hacer en esto. Pues en el primer periodo, pues es conocer la interfaz, hacer circuitos serie, paralelo, mixto, medirlos, medir el voltaje, medir la intensidad, medir el amperaje, medir la potencia. Todas esas variables las medimos ahí. En el circuito, ya en el otro es hacer diseños. Miren que este es otro software. Aquí ya está hecha la baquela, los que alcanzaron para hacer el proceso de rotación. Y en octavo, no recuerdo si en octavo se hace baquelas. Pero esto, digamos, nosotros ya en noveno se dejan fabricadas las baquelitas. Esto es una capa de cobre completa y lo que hacemos es pasarla por un proceso de planchado. Se imprime, se plancha y luego se pasa por un ácido. El profe Alben estaba ensayando un nuevo método, ahora les va a contar cómo lo están haciendo. Hay algunos proyectos de grado que han apuntado a que no usemos ese ácido. Listo. Tercer periodo. Realiza circuitos con transistores. O sea, todo lo que yo les digo, esto es como más de aplicación. Aquí ustedes van a hacer la simulación de una alarma, de la fuente, de un micrófono, digamos, FM que estamos utilizando. De todos los circuitos que hagan, los van a primero pasar por acá. Y finalmente, bueno, Andrés Huelvas está llegando acá. Ya verificamos lista. Y la cuarta competencia dice, realiza el diseño de circuito impreso para el proyecto final aplicando los conocimientos. Hay un proyecto final, normalmente en décimo que hacemos, seguidor de línea, o si ustedes tienen alguna propuesta aparte la podemos hacer. El año pasado se trabajó con otro grupo, digamos tratando de hacer algo de energía alternativa con energía solar o fotovoltaica, como se conoce. Entonces,
Esto es, digamos, hasta aquí es décimo. Ya, yo les voy a dar ahí. Vamos a dejar las preguntas al final. Vamos a que el profe Alben, yo me voy a volver aquí para que el profe Alben tenga la visión de grado 11. Y creo que tengo cerrado el micrófono. Entonces, Ya. listo. Bien, buenos días para todos. Para los que no me conocen, y creo que la mayoría, ¿cierto? Mi nombre es Alben Melo Vega, soy el profesor de electrónica en el técnico industrial desde hace aproximadamente 3 años. Soy, se va a acabar su batería, profe. Soy felizmente egresado de este colegio del año 97, ¿cierto? En aquella época de electricidad y electrónica, se llamaba la especialidad. Pues gracias a mi paso por este colegio, ¿cierto? Y a la modalidad, a la especialidad, estudié ingeniería electrónica, ¿cierto? Y hoy en día entonces trabajo como profesor acá en el colegio y como profesor en la universidad, en la UNIMED. Bueno, entonces vamos a trabajar o vamos a conocer la parte académica que se va a realizar en grado 11. Recuerden, ¿cierto?, que cuando pasamos a la media técnica, en décimo y 11, ya la intensidad horaria sube de la especialidad a 12 horas a la semana, ¿sí? Entonces tenemos electrónica digital, electrónica de potencia, microcontroladores y lenguaje C, ¿cierto? Entonces, arrancamos con electrónica digital. Entonces, electrónica digital en el primer periodo arranca con la interpretación de sistemas de generación, sistema de numeración y los circuitos integrados cargados en operaciones de binario, ¿cierto? Entonces, en este periodo arrancamos con lo más básico de la teoría de los números binarios, ¿cierto? Y los circuitos de LEDs, bits y toda la parte digital, ¿sí? Entonces, vamos para el segundo periodo. Realiza diseño de circuitos digitales con aplicaciones de lógica combinacional, aplicando teoremas booleanos y de Morgan. Entonces, en este periodo ya empezamos a usar las compuertas lógicas y a hacer aplicaciones sencillas, ¿cierto? Montajes en protoboard, y como ya es tema visto en décimo, la parte de baquelas, de circuitos impresos, ya los proyectos se van a empezar a presentar todo en circuito impreso. ¿Listo, profe? Para el periodo 3, reconoce las características de un conversor análogo digital y la forma de acondicionar las señales análogas, ¿cierto? Ya después de manejar toda la parte digital, ¿sí? Ahora viene a hacer la adquisición de señal, ¿cierto? Puede ser un sensor, una medición, y poderla visualizar en display 7 segmentos, ¿cierto? O en una pantalla, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a trabajar en el tercer periodo. Para el cuarto periodo, realiza diferentes configuraciones de lógica secuencial con flip-flops. Entonces, la lógica secuencial ya empieza a mostrar lo que son los contadores, los relojes digitales, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con algo sincrónico, ¿sí? Entonces, es muy importante. La electrónica de potencia. Bien, la electrónica de potencia se encarga pues de hacer el empalme de los circuitos electrónicos que usamos, ¿cierto? Con 5 voltios, con 9 voltios, con pilas, hacer la interfase con el manejo de los 110, 220, 1000 voltios, ¿cierto? Según la aplicación que se quiera. Para el primer periodo utiliza correctamente los transistores MOSFET y los optocopladores para realizar interfaz de potencia, ¿sí? Entonces ahí vemos algunos símbolos. El periodo 2 realiza interfaz de potencia para circuitos electrónicos utilizando tiristores, que son el SCR, el DIAC y el TRIAC. Son unos elementos, ¿cierto?, que iremos conociendo pues a medida que se vayan trabajando. Entonces, lo que decíamos, ¿sí? Son dispositivos que se encargan de controlar aplicaciones de más consumo, de más potencia, ¿sí? En el siguiente... Profe, ¿será que puede repetir lo que dijo? Es que se cortó el audio. ¿Se cortó qué? El audio, no se le escuchó muy bien lo que iba a decir.
No, que estos circuitos o elementos se encargan de hacer la interfaz de potencia, ¿cierto? Porque el control o la parte, digamos, inteligente o la parte digital funciona normalmente a 5 voltios, 9 voltios, ¿cierto? O con pilas. Y queremos activar o hacer funcionar un motor que funciona a 110, un ventilador, una lámpara, ¿cierto? Un aire acondicionado que funciona con alto voltaje, pues entonces necesitamos hacer un empalme entre el circuito pequeño, ¿cierto? Digital y la carga o el electrodoméstico que queremos manejar. El tercer periodo utiliza correctamente los contactores para realizar interfaz de potencia en circuitos electrónicos con circuitos AC industriales. Entonces, aquí ya empieza algo de lo que es la automatización, ¿sí? En esta temática se empiezan a conocer los contactores, los switches, los pulsadores térmicos, todo lo que tenga que ver con control, ¿cierto? Por ejemplo, en una fábrica o en una empresa o un sistema automatizado, ¿sí? Entonces son los inicios. Para el cuarto periodo ya se realiza la programación de PLC, luego RC230, con variables digitales aplicables en procesos industriales. Ahí vemos el PLC, eso es controlador lógico programable. Estos dispositivos, ¿cierto?, son los que programa uno para hacer el control o el proceso industrial, ¿cierto? Manejar una banda transportadora, manejar un motor de mezclado de materiales, hacer movimientos, seleccionar cajas, ¿cierto? Entonces todo ese proceso se hace con estos PLC que vamos a conocer en electrónica de potencia. Listo. Microcontroladores. Este es muy importante porque nos ayuda a aplicar, ¿cierto?, lo que es la electrónica digital y la programación. El primer periodo identifica la estructura interna de un microcontrolador, el PIC16F84. Construye quemador de PIC y realiza programas. Entonces, el PIC16F84 es ese chip que vemos ahí. Y entonces en esa primera etapa lo que vamos a hacer es construir un circuito que nos sirve para interactuar entre el computador y el chip, ¿sí? Hacemos el programa en el computador y por medio del circuito quemador le grabamos el programa, ¿sí? El programa se encarga de hacer prácticamente toda la parte de control. En el segundo periodo realiza circuitos electrónicos con el PIC16F84 para controlar LEDs, pulsadores, displays, etc. ¿Sí? Entonces ya los aprendimos a grabar, los conocimos y a programar. Ahora empezar a hacer proyectos, ¿cierto? Donde se usen y se puedan controlar algunos elementos, LEDs, pulsadores, ¿sí? Los displays, pantallas, ¿cierto? Como vemos ahí más o menos. Entonces en el tercer periodo realiza circuitos electrónicos con ese PIC para controlar teclados y display LCD, ¿cierto? Entonces ahí vemos lo que es el teclado matricial y la pantalla LCD. Entonces ya se empieza a generar programas más robustos y aplicaciones más concretas, ¿cierto? En cuanto a la parte lógica. Para el cuarto periodo, realiza circuitos electrónicos con el PIC, ¿cierto?, para controlar codificadores y motores paso a paso y servomotores. Entonces ya es como el inicio para la parte de robótica, ¿cierto? Generar, por ejemplo, algún robot o algún carrito que haga movimientos autónomamente, ¿cierto? Que no es que uno le programe, vaya derecho, nada, que él mismo detecte por dónde debe coger y pueda tomar decisiones. ¿Listo? Y por último tenemos el lenguaje C, ¿cierto? Que nos dice que es el LabVIEW. Aplica generalidades de la algoritmia, simbología y tipos de datos, estructuras de control, ¿cierto? E instrucciones de escritura, ¿sí? Entonces está bastante enfocado, ¿cierto? Como ya trabajamos el PIC, ¿cierto? Entonces se viene la parte de la programación de otros dispositivos o tarjetas que nos van a permitir tener más acceso y más capacidad de control, ¿sí? Para el segundo periodo, realiza configuración, instalación y programación de plataforma de hardware libre Arduino,
usando entradas, salidas análogas y digitales. Entonces, aquí ya nos metemos con el Arduino, que es una tarjeta programable, ¿cierto? Basada también en un microcontrolador, pero que nos permite generar el programa o la codificación en el computador, ¿cierto? Y por medio del cable USB, hacer la carga del programa a la tarjeta. Y esa tarjeta, pues, genera ya el control. Realiza programas en la plataforma de hardware libre Arduino para manejo de sensores, teclado matricial y display con Scratch y LabVIEW. Entonces manejamos sensores, ya podemos medir, ¿cierto? La temperatura, la humedad, ya podemos medir obstáculos, ¿cierto? La distancia, peso, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones usando esos sensores por medio de Scratch, que es un programa ¿de qué? De programación por bloques. Y la última, realiza programas en la plataforma de hardware libre Arduino, ¿cierto? Y Android, mediante protocolos de Bluetooth, Wi-Fi, aplicando conceptos de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, ahora lo que aquí ya pasamos es a hacer programas o apps, ¿sí? Hacer la aplicación para el celular, para el smartphone y la pueda comunicar por medio de Bluetooth o de Wi-Fi con la tarjeta o con el robot o con el proyecto que queramos plantear, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegaría lo que es la parte del lenguaje C en grado 11. Listo, profe. Entonces, bueno, estaba mirando el tiempo, nos quedan 4 minutos y medio. Voy a pasar rápido estas que son como desde lo que decía, yo estoy desde 2005. Aprovecho también para lo que el profe Alben, soy egresado también de la institución del año 90. Y pues afortunadamente cuando la convocatoria y todo, pues salimos y estaba la plaza del Instituto Técnico Industrial. Yo quedé para tecnología informática, pero necesitaban la parte electrónica. Eso que aprendí en el colegio me sirvió para entrar a una plantación de palma de aceite. Trabajé 8 años como electricista industrial y allá digamos que puse en práctica muchos de los conocimientos que, como dice Alben, en esa época era especialidad de electricidad y electrónica. Listo, estos son eventos que los chicos han participado. Ahí yo tengo documentado algunos. Esto fue Colegio Narciso Matos, siempre nos invitan a eventos. En el 2007, la muestra de proyectos, ahí están lo que les decía, estas son las fuentes, los proyectos, los estudiantes, el taller también, cómo se ha modificado. En el 2008 también, por aquí está el profe Popayán, que era coordinador técnico del colegio, el alcalde o gobernador, digo, y estudiantes que se han destacado, Karime, ingeniera electrónica, es integrante de la rama IEEE, ha hecho, pero este sí, dicen, es abogado, pero trabajó bien toda la parte electrónica, es una camisa de fuerza, digamos que deben seguir la línea de la electrónica, pero sí da unas bases para cualquier ingeniería. O sea, inclusive ahí está mi hijo Doray, está estudiando telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones. Aquí una experiencia que también fue asistir a Corea del Sur en 2014. Este es un video que está en la plataforma, por tiempo no lo vamos a usar, pero les sugiero que en la plataforma lo pueden ubicar en la página del colegio. Y es una muestra del 2015, que es un evento que se hizo en Castillo, para darle espacio a preguntas. Y esto fue para los 65 años, por el encuentro de colegios técnicos ahí en el colegio industrial. Vinieron de otros colegios y también se les pudo hacer una muestra a ellos y el colegio estaba cumpliendo los 65 años. Listo, hasta ahí vamos a cerrar la presentación. Aquí me habla de 2 minuticos. Igual, vamos a mirar, voy a dar de compartir pantalla por acá. Para verificar nuevamente asistencia, tenemos 26 estudiantes. Yo tengo la lista 37. No sé cómo estará la profe, bueno, no sé, Dayana y todos nos acompañan. Pero aquí quedan registrados, ¿no? Yo estoy tomando aquí, ¿está quedando grabado? 27, profe. 27, ah, bueno. 27 no, asistentes, sí. La estudiante Parrado me reportó que está incapacitada. Ok. Bueno, esto era lo que teníamos nosotros, de parte de nosotros, para mostrarles. Como les digo, hay tiempo muy corto, habla de 1 minuto y medio, entonces si ustedes tienen algún tipo de pregunta o si quedó claro ya como la orientación que tenemos, ¿no? Este es el encuentro y eso es lo que les va a dar para escoger la especialidad. Pues, profe, mi pregunta era la que yo le había hecho a la profesora Dayana Reina, sobre que si las notas que nosotros teníamos al comienzo de año iban a influir en
posición para escoger la técnica? Pues yo diría que sería sugerirlo los que estuvimos en las técnicas, que la primera rotación que fue como donde hubo más contacto, pues podemos hablar de unas semanas, pero si hubo contacto, pues que también tengan algo de prioridad ellos, que lograron tener algunas notas. Sí, porque en mi caso yo quiero escoger esta técnica. Desde que entré al colegio me emocioné bastante por lo que había esta técnica y es lo que yo quiero estudiar. Entonces esa era mi inquietud. Venga, bueno, ahí nos quedan menos de un minuto, ¿no? O sea, probablemente nos saca ahorita ya de la charla. Vale, pues, Bien, gracias. ¿alguien más? Preguntitas, dudas. Está muy claro, parece. Bueno, nos alegra Felicitarlos, entonces. profe. Felicitarlos por esa presentación. Muy completa, muy ilustrativa. De verdad que interesante todo lo que ustedes hacen en la parte técnica y en el colegio. Y muy bien porque yo soy maestra universitaria y yo escucho en las universidades